Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. Esta noche vamos a hablar de varios temas. A ver, estamos en un momento altamente politizado, en un momento ya electoral. Dentro de 45 días, Bolivia va a vivir por primera vez las elecciones primarias. Y si bien es cierto que ha habido muchísimo conflicto alrededor de la realización de estas elecciones, todos los partidos se han inscrito, todos los partidos van a participar de ellas, más allá de las movilizaciones y los reclamos que hayan habido alrededor de ellas. Parte de la polémica, la gran polémica, era la habilitación o no de Evo Morales. Es de conocimiento de todos que la habilitación se ha dado, que Evo Morales va a participar en las elecciones de octubre del 19. Y es entonces que a partir de esto hemos decidido en el programa esta noche hablar de temas un poco más profundos y empezar a hablar de los programas, cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas que van a ser o podrían ser capaces de enamorar a los votantes. Es por eso que hemos invitado a tres invitados muy importantes. Antonio Gómez, por primera vez en Esta Casa No Es Hotel. Qué bien que coincidió la invitación con una visita que tenías programada a La Paz, así que bienvenido al programa. Gracias, gracias, sí. Gracias, Susana. Con nosotros también se estrena Esteban Morales. Esteban, que no te gusta que te digan analista, pero nosotros te leemos en el Facebook y tú eres un gran observador de la política, así que eres un analista, definitivamente. Gracias, Susana. Sí, es una objeción, sobre todo porque todavía no entiendo dónde venden los títulos de analista. En ninguna parte. Con nosotros también Fernando Molina. Fernando, periodista, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Quédese con nosotros en Esta Casa No Es Hotel, que esta noche vamos a hablar de las propuestas, los programas, en qué se diferencian los unos de los otros, qué es lo nuevo o no que está proponiendo el movimiento al socialismo también. Quédese con nosotros. Volvemos a Esta Casa No Es Hotel. Básicamente iniciamos nuestro diálogo con tres invitados, Fernando Molina, Esteban Morales y Antonio Gómez. Antonio, quiero empezar contigo. La semana que ha pasado ha habido una polémica alrededor de una noticia, de una mala interpretación que hizo la Agencia Estatal de Noticias, AVI. Interpretó una declaración que hizo Carlos Mesa en relación al rentismo, que suprimiría todos los bonos, etcétera. No me interesa tanto el hecho periodístico como el fondo, digamos, de esta declaración, cuando Mesa dice que habría que superar el rentismo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que esto es posible? O sea, aparte de la polémica que ha habido, si interpretó bien o mal, ya habría que preguntarle a qué identifica con el rentismo. O sea, él identifica el rentismo con los bonos que se están dando, efectivamente, y que en un tiempo electoral se va a cuidar mucho de decir, no los voy a exprimir, porque todos han salido a decir eso. Ortiz también dijo, y cualquiera sale. Eso me recuerda a la época en que Banzer decía, yo soy de izquierda nacional, ¿no? Porque se vería muy mal, soy de derecha. Pero o se identifica, digamos, con que piensa que es un Estado rentista y que estaría recibiendo rentas por el petróleo. ¿Ya? En los dos casos, digamos, yo veo que hay un trasfondo. ¿Y qué quiere Carlos Mesa? No me queda muy claro, ¿ya? Porque ha habido una charla que él hizo en un hotel donde les puso más o menos los datos generales de su programa. Yo lo leí, pero no he podido ver, digamos, qué quiere como política económica. O sea, dice que va a moralizar la justicia, que va a institucionalizar el país, pero no me queda muy claro qué quiere como política económica. O sea, ¿va a seguir con el modelo de capitalismo de Estado o va a volver, digamos, al modelo de una inversión privada fuerte? ¿Ya? ¿Va a ser un Estado como el MAS que sigue inyectando recursos a los sectores deprimidos de la población? Y el sector ese deprimido de la población que recibe bonos hoy día son el 50%, ¿ya? Porque más o menos 20% recibe el Juancito Pinto, 18% recibe el Juan Azurduy y 12% recibe el bono dignidad. O sea, no es poco, ¿ya? Y el MAS tiene un objetivo preciso, digamos, ¿no? Corregir ciertas desventajas económicas. O Carlos Mesa se va a ir, digamos, por un modelo neoliberal, digamos, que va a volver, digamos, a un Estado empresario como teníamos antes. Carlos Mesa ya ha sido gobernante, o sea, ha sido parte de un modelo, digamos, neoliberal. Es la única experiencia que lo tenemos como gobernante, ¿ya? No creo, digamos, en este momento que en la oposición haya un esquema claro de gobierno, ¿ya?
Pero lo que nos dice la experiencia es que la gente de la oposición que ha participado en gobiernos, ha participado en gobiernos diferentes a este. Yo esperaba, por ejemplo, la única diferencia que podía haber hecho era Revilla, porque venía del lado del movimiento Sin Miedo. Y era Juan del Granado, que tenía una posición diferente, digamos, ¿no? Que tú podías esperar un Estado social, un Estado benefactor. Pero si tú ves a Tuto Quiroga, ves a Doria Medina, que ya no está, ves a los propios demócratas, y los demócratas me asustan, ¿no? Porque ya son gobierno, y han sido gobierno de la ciudad donde yo vivo, Cochabamba. Me he leído su programa, 6 páginas, y había cosas que nosotros tal vez podíamos poner en la universidad como programa de un centro estudiantil, porque decían, vamos a hacer una ciudad con piense, ¿ya? Ni siquiera la palabra existe, y ese era su programa. Pero se puede inclusive gobernar sin programa. Pero miren lo que ha pasado en Cochabamba, ¿ya? Sin programa, se ha entrado al obrismo, todo. O sea, a mí la duda más grande que me queda es qué quiere la oposición por el futuro que no podemos identificar con el neoliberalismo, digamos, ¿no? O sea, no me queda claro todavía. Por el lado del MAS está más o menos más claro, ¿no? Pero de eso podemos hablar más un rato. Antonio, más allá, digamos, de las aclaraciones que luego ha hecho Avi, hemos visto muchas declaraciones, por ejemplo, de padres de familia pidiendo que en caso de que Mesa sea presidente no suprima los bonos. Pareciera que el votante, a diferencia de un poco lo que pasó en las redes sociales, ¿no? Que se puede intuir que son un sector de la población un poco más urbano, ¿no? Los sectores populares, rurales, sí creen que Carlos Mesa es capaz de retirar los bonos. ¿Por qué crees que sucede esto? Me imagino tal vez porque es la experiencia que tiene, ¿no? O sea, ¿quién ha sido Carlos Mesa en el gobierno? No tenemos referencia. Ha sido el acompañante de Goni. Un gobierno que, a pesar del Bono Sol, que ha tenido su bono, el Bono Sol, no era un gobierno que se caracterizaba por sus políticas sociales. Por lo menos, digamos, en el segundo mandato efímero que ha tenido, ¿ya? Y identifican los sectores sociales, y yo creo mucho, digamos, la política redistributiva con el MAS. El Juancito Pinto tiene un objetivo concreto, la deserción escolar, y ha bajado la deserción escolar. Para nosotros nos puede parecer un chiste 200 bolivianos, pero compara una madre en el campo que tenga 5 hijos, son 1000 bolivianos, si los tiene porque su hijo va al colegio, ¿ya? O ve, digamos, una persona mayor que ni siquiera es rentista, o sea, que ni siquiera tiene una renta de jubilación, que tiene el bono dignidad, ¿ya? Yo tengo a mi madre que tiene casi 80 años, que puede mantenerse gracias a la jubilación y gracias a los bonos que tiene. No le falta plata. Tengo una tía que no es jubilada, que nunca trabajó en su vida, pero por primera vez, digamos, tiene una plata que no depende del marido, ¿ya? Entonces, y tenemos el bono Juana Zurduy que favorece a las mujeres más pobres. O sea, no hay una señal clara de ninguno de la oposición, salvo los gobiernos en los que han participado, que vaya a tener una política social. Con la excepción que yo veo, pero que se ha perdido al aliarse con Mesa, de Luis Revilla, ¿no? Que podía haber hecho la diferencia, pero no la ha hecho. Esteban, es claro que la oposición quiere entrar en una dinámica electoral que pretende lograr la polarización de Evo con Carlos Mesa, dado que es un escenario que evidentemente le favorece a Carlos Mesa. Pero pareciera que se trata simplemente de una polarización de 2 candidatos, no de 2 ideas de país. ¿O estoy equivocada? ¿O si tú encuentras 2 ideas de país distintas? ¿Y cuáles serían estas? A ver, yo creo que hay que partir de la premisa inicial con la cual se ha invitado este programa en particular. En realidad, lo que está detrás del movimiento 21F, si bien es un enorme arcoíris de todo tipo de pensamiento político, desde los más democráticos hasta los más fascistas, tienen algo en común, que no es poca cosa y que es una visión de país, que es el respeto a una constitución. El preguntarnos si los bolivianos queremos vivir realmente en un Estado de Derecho sometidos a una constitución inviolable, o si más bien queremos seguir con un modelo caudillista que no es de ahora, ¿no? Es algo que llevamos arrastrando prácticamente desde nuestra independencia. Es una cuestión de definición política y de postura política que es absolutamente central al debate, y no creo que sea correcto dejarlo de lado y pensar que ya está zanjado. No creo, todavía falta un año para las elecciones, un poquito menos de un año para las elecciones. ¿No te parece un poco entrar en un marco de realidad? Digamos, el fallo del 28 de noviembre
2017 o 2017. 17, ¿No sí. es cierto? Que es en realidad el fallo que habilita a Morales, ¿no es cierto? Luego, de alguna manera, es ratificado porque no podía entrar por otro camino, no se podía hacer otra cosa. Creo que las expectativas que ha abierto alguno de los miembros del Tribunal Electoral eran irreales, ¿no? Han sido expectativas falsas a la población porque no podían hacer otra cosa. Ese fallo, como dice la propia Constitución, es inapelable, indiscutible, etcétera. Y no hay nadie, ningún boliviano que pueda objetar ese tipo de fallos, ¿no es cierto? O sea, más allá de las legítimas, digamos, los legítimos argumentos que puedan existir, en los hechos, en la realidad, Morales está habilitado al 2019. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, sencillamente decimos, bueno, vamos a reclamar el respeto del 21 de febrero y mientras tanto las elecciones transcurren o qué se hace, ¿no? ¿Qué expectativas también hay de, bueno, yo voy a votar y a qué voy a votar, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Evidentemente se ha dado esa falsa dicotomía. Incluso se ha llevado toda la discusión al tema de las primarias, como dijiste hace un rato, cuando es algo que es absolutamente irrelevante, ¿no? Que se den, que no se den, que peor si no hay más de una candidatura por partido, ¿no? Ya el ejercicio, la calistenia esta electoral de las primarias, no me parece que sea un tema de debate. Sí creo que es un tema de debate, insisto, aún con la probable inevitabilidad, aunque bueno, nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro, pero la probable inevitabilidad de la candidatura de Evo Morales, de todas formas, el debate es ese. El debate es legítimo que un presidente que ha estado ya por 3 gestiones, bien, mal, más o menos regular, como quieran verlo, que ha estado ya por 3 gestiones, cuando una constitución aprobada por voto popular, ¿no es cierto?, ha definido que el límite son 2 mandatos y que postule para un 4º mandato, es un tema de debate político, independientemente de que vaya a ocurrir el hecho o no de que se presente Morales a la candidatura, que como bien insistes, es muy probable que así sea, digamos 99,9% seguro, ¿no es cierto? Pero sí va a ser algo que va a guiar toda la discusión de la campaña política y que es cierto que es polarizante, pero es polarizante porque es un debate de fondo, ¿no? Es un tema, en este país, ¿vamos a respetar la Constitución o aquí lo que importa es el liderazgo del caudillo? Yo te voy a insistir en algo así, porque creo que es importante, ¿no es cierto? O sea, si bien voy a insistir, hay los legítimos reclamos en torno al 21 de febrero, lo cierto es que toda la oposición, incluso siglas que parecían muertas y todo aquello, se han inscrito para participar, para convocar, para militar, para pensar en las fórmulas, ¿no?, de participar en esa elección con el discurso que si uno escucha, más allá que, bueno, lo mejor sería unirnos alrededor mío, ¿no? Todos quieren unirse alrededor de cada uno. Están en la disposición de participar frente a Morales en la elección del 2019. Entonces, en ese marco, me parece importante que empecemos a pensar qué le vas a ofrecer a la población. Cuando tú escuchas o lees en redes sociales, tú que eres un consumidor de redes sociales, muchas veces ante cierto tipo de acciones la gente dice, bueno, mi opción sigue siendo el MAS, ante alguna reacción o no que pueda suceder en la oposición. Es por eso que he convocado a este programa en el sentido de, a ver, discutamos un poco qué hay más allá de la habilitación de Evo Morales y del 21 de febrero, porque realmente la discusión política de todo este año ha estado alrededor de aquello. Lo cierto es que los partidos han asistido a toda la convocatoria que ha hecho el TCE, etcétera, y Evo Morales ha sido habilitado, y ha sido habilitado el 17, ¿no es cierto? Entonces, a ver, si vamos a participar, vamos a asistir a una elección, entonces un poco qué se le ofrece a la gente en esa elección. Esa es un poco la convocatoria. Sí, evidentemente, a ver,
Además de este tema de fondo, que de nuevo no creo que sea correcto descartarlo como algo ya superado, que no lo está, pero bueno, además de ello, aquí hay una discusión evidentemente de qué tipo de Estado queremos. Y aquí, en lo más básico de la política, hay las tres dimensiones clásicas, ¿no? Lo social, lo político y lo económico. En la dimensión económica, no creo que vaya a haber mucho cambio porque hasta ahora nos ha ido bien, ¿no? Yo ahí discrepo un poco con Antonio porque si bien es cierto que hay estos precedentes, ¿no? de un momento histórico neoliberal o de reducción del tamaño del Estado y de apostar fuerte por la inversión privada, etcétera, ese momento político ya pasó hace rato, ya hace por lo menos 15 años, no solo en Bolivia, ¿no? Ya hace 15 años que la discusión ha cambiado, ¿no? Tanto así ha cambiado que les cuento una anécdota. Yo en mi trabajo de consultor he tenido la oportunidad de hacer evaluaciones de los programas de protección social de El Salvador y de Honduras. El Salvador gobernado por el FMLN, por un partido muy de izquierda, proveniente de las guerrillas, del foquismo, ¿no? Y Honduras gobernado por el partido de Juan Orlando Hernández, que es otro que, por cierto, se hizo reelegir por encima de su constitución, pero Juan Orlando Hernández muy claramente de derecha liberal, abiertamente y demás. Y las políticas de protección social, en otras palabras, los bonos, las transferencias monetarias en ambos países eran absolutamente calcadas, copy-paste, ¿no? Idénticas. No había ninguna diferencia, por más que las diferencias políticas de discurso de ambos gobiernos fuesen tan radicales. Yo apostaría que algunos ajustes fiscales sí hay que hacer, ¿no? Estamos perdiendo reservas internacionales muy rápidamente. Estamos con ya varios años seguidos de déficits fiscales muy fuertes. Algunos ajustes va a haber que hacer, pero no creo que vayan a ser terriblemente radicales. En lo social, sí, probablemente hay de nuevo una dicotomía muy fuerte y que probablemente nos va a llevar a una polarización, incluso sin darnos cuenta, porque el MAS representa una visión comunitaria de las cosas y más que el FRI, Carlos Mesa representa una visión de ciudadanía en el sentido liberal de las cosas, ¿no? Y eso sí son bastante contradictorios, son dos visiones bastante contrapuestas, ¿no? Y finalmente, bueno, no digo finalmente, lo político, y esto ya lo dijimos, ¿no? Lo político es, construimos un Estado de Derecho liberal sometido a una Constitución y a unas normas internacionales, o construimos una, no sé, una visión revolucionaria de seguir un líder infalible y que nos tiene que seguir guiando mientras siga respirando. Voy a volver contigo porque has dicho varias cosas que te quisiera repreguntar, pero si no lo vamos a dejar sin palabra a Fernando. A ver, Fernando, yo quiero volver al tema del rentismo. Tú has escrito bastante sobre eso y de manera muy sencilla quisiera que le expliques a la gente qué es lo que significa el rentismo y si crees que el rentismo es un tema exclusivamente del movimiento al socialismo, del gobierno del movimiento al socialismo, o es una forma que ha estructurado la economía nacional a lo largo del tiempo. Y en caso de haber un cambio de gobierno, si podría eliminar el rentismo. No, el rentismo ha nacido con Bolivia, o es previo incluso a Bolivia, porque ya en la colonia éramos rentistas, ¿no? En realidad es una herencia colonial y probablemente cuando ninguno de nosotros esté aquí presente, siga existiendo, ¿no? ¿Qué es el rentismo? Es la dependencia de una riqueza que no se produce, que no se genera de manera industrial o de manera creativa, digamos, sino que está ahí presente por una ubicación determinada. En este caso, lo principal de Bolivia es la dependencia de los recursos no renovables, ¿no? Que genera una riqueza muy importante que no se produce, sino que está ahí, ¿no? Que se extrae simplemente y que luego
cabe redistribuir, ¿no es cierto? Y en esa redistribución puede haber un fomento a una actitud de dependencia, ¿no? Una actitud rentista, pero el rentismo también se da en otros espacios económicos que no tienen que ver con el petróleo, con la minería solamente, ¿no es cierto? Se dan cuando, por ejemplo, creamos determinados beneficios que son debidos a una ubicación. Por ejemplo, el beneficio de ser empleado público, ¿no es cierto? Que es la forma en que se veía en el siglo XIX el rentismo, ¿no? Sobre todo la dependencia del presupuesto nacional, ¿no? Que era propio de los que por una u otra razón habían logrado acercarse al caudillo principal de cada momento y entrar al Estado, ¿no? Entonces ellos eran rentistas en ese momento, y mientras que la oposición estaba fuera de las rentas y lo que quería era asaltar las rentas, y por eso, entonces de alguna manera se puede explicar toda la economía boliviana, toda la historia económica boliviana como una lucha por las rentas que se generan en torno a los recursos naturales en Bolivia. Supongo que Mesa ha tratado de referirse a eso, ¿no? Ahora, en estricto sensu, los bonos también son rentas, ¿no? Son rentas, una se llama renta dignidad, además son rentas porque dependen de la posición que uno tiene en la vida, ¿no? O de su condición socioeconómica, si eres pobre, si eres viejo, etcétera, no de tu trabajo, sino de una posición, ¿no? Y eso implica también. Entonces, el error de Mesa fue plantear las cosas así en términos muy generales. Me parece que podían dar lugar a esta mala interpretación. Obviamente, hay rentas que son positivas, ¿no? No todo rentismo es negativo, ¿no? El problema está en que el rentismo a veces puede trabar el funcionamiento económico porque es más fácil para la gente tratar de acceder a la renta y por lo tanto dedicarse a la política, al sindicato, que crear alternativas. En general el país ha tenido siempre problemas para diversificar sus ingresos y lo ha hecho, y ha sido mucho más difícil en estos últimos años porque las rentas han sido muy importantes, muy suculentas, digamos. Y yo creo que cualquier otro gobierno, en los zapatos del gobierno que tenemos, hubiera actuado más o menos igual. Tal vez el problema con el MAS es que no ve tanto, aunque en sus programas se habla de salir de estas circunstancias, aunque no la llamen rentismo, pero le pueden llamar economía extractivista, etcétera. El programa del MAS también dice que hay que salir de esto, ¿no? Pero digamos que hay menos prevención, menos reticencia frente al uso de las rentas del petróleo. Se cree más bien que eso debe servir para redistribuir la riqueza y para generar más economía en el país. Pero yo creo que en los hechos así netos, cualquier otro que hubiera partido de una situación similar, es decir, nacionalización más altos precios del petróleo, hubiera actuado más o menos así, porque no es una cuestión de decisión, sino que son fuerzas económicas muy poderosas. Es muy difícil tener alternativas, digamos, cuando está tan presente esa riqueza y esa riqueza es tan inmensa, ¿no? Fernando, la oposición, ¿tú crees que vaya a plantear, bueno, dijiste, tal vez no vaya a plantear un modelo económico diferente al que está ahora mismo puesto, porque creo que hay una coincidencia general en la mesa, el modelo está funcionando, es decir, Bolivia no se encuentra en una situación de crisis ni nada de aquello que muchas veces se dijo, ¿no? Ya viene la crisis, y aunque, digamos, por ahí los precios no son los mismos que en el 2013 o en el 2014, sí es una economía que se ve estable, sí este modelo de la redistribución, de inyectar, ha funcionado, está dando resultados. ¿Por qué otro gobierno tendría que cambiarlo? Mira, yo creo que no hay una comprensión de parte de la oposición, excepto de algunos personajes esclarecidos, digamos, de las bondades del modelo, ¿no? Yo creo que lo ven de una manera muy, en general, negativa, ¿no? Como, sobre todo, un modelo despilfarrador de riqueza, de recursos, ¿no? Entonces, creo que hay una tentación en la oposición
que sería un error, ¿no? Que tal vez no se manifieste electoralmente, porque una cosa es lo que dices en las elecciones y otra la que haces en el gobierno, pero una tentación a ajustar un poco el modelo en un sentido que podría limitar por lo menos el crecimiento económico que tenemos hace 15 años, ¿no? Ese sería un peligro para la oposición muy serio, porque se enfrentaría en problemas, metería en problemas muy rápidamente en caso de llegar al poder. Porque yo veo excesivo énfasis en las críticas, se critica los elefantes blancos, las inversiones, los gastos, etcétera, todo lo que sabemos. También se critica el tipo de cambio. Y hay poca comprensión sobre las virtudes del modelo que, digamos, que tienes que acercarte con una actitud más abierta, ¿no es cierto?, para entender que es un modelo que finalmente nos ha hecho crecer durante 15 años seguidos o 14 años seguidos y, por lo tanto, sería muy, muy peligroso tratar de frenarlo, de refrenarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cortando el gasto público muy rápidamente, cortando el endeudamiento muy rápidamente, claro, que son cosas que se critican. Yo creo que la oposición, si fuera sabia, tendría que montarse sobre el modelo, que es como un toro que está corriendo, ¿no es cierto?, e irlo domando, digamos, poco a poco, con medidas que lo hagan más sostenible, pero que sería un error tratar de cambiar de modelo, por ejemplo. Sería un error gravísimo que haría del próximo gobierno bastante complicada la vida, ¿no? Antonio. Sobre esto quería hablar algo. O sea, hay elementos que nos pueden permitir que podría ser la oposición, ¿ya? Dos elementos. En primer lugar, el bono que se le da a las personas con discapacidad. Este bono que lo dan los municipios ha sido objeto de discusión entre todos los alcaldes. Ha sido planteado por el gobierno del MAS y todos se han opuesto porque no querían dar. El alcalde que les obligó a dar, entre comillas, fue Percy Fernández, porque en una reunión les dijo a los alcaldes ¿qué puede ser más importante de darles plata a estas personas que no tienen nada? Y los puso contra la pared, y a los gobiernos de Cochabamba, Tarija, Potosí, que no querían dar, les obligó a dar el bono, pues estaban reacios. Segundo lugar, si revisamos los presupuestos de los municipios, vemos que sus presupuestos, incluidos los gobiernos del MAS, son todavía muy liberales. Hay una tesis doctoral que se está haciendo en España, lo está haciendo Mariela Suárez, y muestra que no hay inversión pública, no hay bonos, no hay nada. O sea, la política de los bonos o rentista, como quieras llamarse, del gobierno, no ha llegado a los gobiernos municipales, ¿ya? Es una de las cosas que falta, que el gobierno municipal empiece a hacer inversión pública, que empiece, digamos, a distribuir sus recursos. Y tenemos el ejemplo peligrosísimo de Cochabamba, que llega José María Leyes y recursos comprometidos con la salud los pasa a propaganda, los pasa, digamos, a publicidad, los pasa a obras de cemento. O sea, recursos comprometidos con la cultura. En Cochabamba tenía que haber un complejo de teatros en la Plaza Colón, los desvía para otras cosas. O sea, no había programa, pero no hay, como dice Fernando, tal vez una conciencia, digamos, de que esto es importante para el país. De que inversión no quiere decir simplemente obras que vengan a los extranjeros, sino inversión quiere decir educar a la gente, que tenga buena salud. Ahorita vamos a ver algo de lo que podrían hacer con Seguro Universal de Salud. Ya se lo está lanzando, ¿ya? No se sabe muy bien cómo será. Hay plata para eso, pero vamos a ver quién se opone. Porque yo digo, ¿qué puede ser más necesario para el boliviano que tener salud? A mí me horroriza ver campañas en la televisión donde dicen, pucha, el señor se va a morir si no hay 5.000 bolivianos o dólares para su riñón, y al final no lo conseguimos reunir, se muere. O sea, ¿cómo podemos resistir a eso? O sea, son dos visiones de país muy diferentes donde invertir es invertir importante en la gente, es invertir importante en las empresas, tenemos que dejarle libre mercado, vamos a hacer que los municipios sean, digamos, más alineados con lo que está haciendo el país, que de momento no lo son. No lo son los municipios, son las grandes tareas que faltan. Me tengo que ir a un corte, voy a volver contigo, Esteban, porque justo en lo último que has dicho es en lo que me quiero concentrar en el siguiente bloque. Nos está costando mucho identificar qué es lo que se piensa alrededor de políticas sociales, alrededor de políticas económicas. En lo político, como tú has señalado, Esteban, creo que está bastante claro, ¿no? Hay ciertas armonías que son claras en torno al 21 de febrero, sin duda alguna, pero luego parece que nos está costando descubrir qué es lo que piensan alrededor de política social y económica fundamentalmente. Quédese con nosotros.
Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando con Fernando Molina, Esteban Morales y Antonio Gómez. Esteban, quiero volver contigo. A ver, se supone que hay 9 binomios que van a participar en las elecciones. Sabremos en octubre quiénes se presentan o no, pero por el momento están inscritos 9 binomios, por lo tanto hay 9 candidatos a presidente y vicepresidente. Por lo tanto deberíamos esperar 9 programas, 9 visiones de futuro. Y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mínimos que deberían contener estos programas? A ver, vamos a ver. Primero que si ustedes entran a la página web del órgano electoral plurinacional, están ahí colgados los programas electorales de todos los partidos. Algunos están desfasados, viejitos, el de la UCS creo que son 2 páginas, ¿no? Pero están ahí. Por supuesto tendrán que actualizarlos y por supuesto las candidaturas que se están presentando también van a jalar para su lado. UCS tiene un programa muy centrista que seguramente la presencia de Víctor Hugo Cárdenas y sobre todo la presencia de su candidato vicepresidencial, que se me escapa el nombre ahorita, el pastor. ¿Parada? Parada. Es un evangélico. Sí, exactamente. ¿Cómo? Tenderían a jalar mucho más hacia la derecha, por no en lo social, ¿no? Peinado. Peinado. Gracias, Fer. Peinado, evidentemente, ¿no? O en el caso del FRI, que bueno, es un partido de tradición hasta maoísta en su fundación, el 78 y demás, por supuesto con Carlos Mesa tenderá a un programa mucho más de centro liberal. Entonces, a ver, un poquito el tema es que se tiende a simplificar muchísimo el mapa electoral en ponerlo en solamente una dimensión, izquierda o derecha, ¿no es cierto? El problema es que esa es una falacia, no porque no exista izquierda y derecha, que es una percepción equivocada que se repite mucho cuando no se termina de entender el mapa electoral, sino que es una sola dimensión de varias que tiene la política. Hay una metodología muy divertida que se llama el diagrama o el gráfico de Nolan, que lo que hace es cruzar 2 dimensiones políticas, normalmente izquierda y derecha, en el eje horizontal y en el eje vertical, si es más comunitario o es más individualista. Y de hecho, no sé si se va a poder ver en las pantallas. Con la cámara, He hecho un poquito un ejercicio a partir de los programas que encontraron en la página web de la Corte Electoral, tratando de ubicar a los frentes políticos más relevantes. Ahí lo pudieron poner a colores, gracias. En los que además le ha asignado un tamaño a las burbujitas en función a la intención de voto que tienen según las últimas encuestas, en los que más o menos 1/3 de la votación se reparte cada uno 1/3, el MAS y el FRI con la candidatura de Carlos Mesa, y todos los demás están mucho más chiquitos, incluso algunos que no aparecen en las encuestas porque ni siquiera tenían candidaturas más o menos presentes. Ahora, ¿qué es lo interesante que encontramos aquí para no aburrirlo, sino hacerlo muy largo? Primero que hay un conglomerado muy fuerte abajo a la derecha, ¿no es cierto?, del gráfico, en el que está Unidad Nacional, Demócratas, un poquito más al centro el Movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi, UCS un poquito también al centro, pero un poquito más abajo, ¿no es cierto? Pero todos bastante juntos en un cuadrante, si ven este rombito, este diamante, que es el centro político, ¿no? Y más cerca de los extremos del centro están tanto el FRI y el MAS, no solamente que sus burbujas son más grandes, sino que se distancian de este conglomerado de todos los demás partidos, ¿no? El MAS, por supuesto, mucho más a la izquierda, pero también mucho más abajo en el eje de las libertades individuales. El MAS es muy fuertemente comunitarista, hay quienes los acusan de autoritarios, ¿no es cierto?, que lo ubica más o menos en este cuadrante de abajo a la izquierda, ¿no es cierto? El FRI más de centro, más liberal y más orientado a la ciudadanía,
que estaría en el cuadrante de arriba a la derecha, pero muy pegadito, muy cerquita al centro, ¿no es cierto? Y para que vean cuán imparcial soy, yo me he hecho este test varias veces y siempre aparezco en el cuadrante de arriba y la izquierda, que se llama el progresismo, ¿no? Entonces aquí no tengo, en esta carrera de caballos, yo no tengo ningún caballo al cual le estoy apostando. Pero en todo caso, esto nos muestra que hay una concentración política muy fuerte en el discurso. Entonces, si decimos no hay programa, no hay propuesta, es porque todos están repitiendo más o menos los mismos lugares comunes, ¿no? Quienes sí se distancian son los que atraen más al electorado, esto es un tema muy interesante que le tocará a estos partidos más chicos o con menos intención de voto, en todo caso, poner las barbas en remojo y tratar de ver qué es lo que les puede ayudar a diferenciarse, ¿no? Y salir un poquito de este clúster, ¿no? Esto es todavía con encuestas de octubre, ¿no? Entonces las candidaturas no estaban todavía definidas, los programas estaban desactualizados, pero ya más o menos nos pinta un panorama de por dónde va a ir la discusión política. El segundo tema que creo que es interesante de analizar respecto a las propuestas es que si bien hay estos lugares comunes que se vienen repitiendo y que muchos de ellos que se vienen repitiendo probablemente desde antes del 52 y que es algo que se nos quedó grabado con la Revolución Nacional y que hemos venido repitiendo sistemáticamente cada década, y hablar otra cosa es tabú, es pecado. Hablar, por ejemplo, de federalismo en Bolivia es algo que, ¿no? Se escandaliza a la gente cuando uno menciona la palabra, a pesar de que en realidad no hay motivo para escandalizarse tanto. O, por ejemplo, algo que encuentro sumamente interesante es que nadie, ni siquiera en MAS, nadie está hablando de tocar las estructuras de la política tributaria, ¿no? Salvo en el tema específico del petróleo, que es evidentemente fuertemente rentista, IVA, ITR, IVA, IVE, etcétera, nadie los toca, nadie propone ni bajarlos, ni subirlos, ni subirle impuestos a los más ricos para darles a los más pobres. Nadie está tocando ese discurso, absolutamente nadie, ¿no? Creo que es un tema que valdría la pena rediscutir. La reforma tributaria ya tiene casi 30 años. ¿No? Ya tocará en algún momento rediscutirlo. No solamente eso, sino todo el tema de política fiscal. Hablábamos, y este es un tema que me ha llamado mucho la atención de lo que hablaron Fernando y Antonio antes de la pausa, es que hay una tendencia, una inversión pública muy fuerte, que está muy bien, que se aplaude, ¿no es cierto? Pero esa inversión pública, ¿qué calidad tiene? ¿No? ¿Y de dónde viene? Creo que ese es un tema que también va a tener que ponerse en la mesa del debate político. A ver, creo que has dejado abiertos varios temas. Yo voy a ir contigo, Antonio, para empezar a hablar de alguno específico con el tema de Evo Morales. Evo Morales, digamos, y el movimiento al socialismo han presentado el tema de la estabilidad económica como, digamos, el tema clave, el tema el atributo. ¿Perdón? El atributo. El atributo, sí. Pero pareciera que el movimiento al socialismo no está pudiendo explicarle a la gente por qué quiere la repostulación, ¿no? ¿Por qué quiere, digamos, quedarse gobernando con Evo Morales? ¿Qué cosas nuevas estaría planteando que el votante diga, bueno, no importa, todo borrón y cuenta nueva y seguimos con Morales, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre este programa? ¿Se trata de una cuestión de que no existe temas o realmente es un tema de comunicación? Yo creo que tú has tenido dos comunicadores la anterior vez en este programa. Sí. Tenías a Mario Riorda y otro argentino que vive en Colombia. Mario Riorda tiene un escrito donde dice, muy interesante, gobierno bien pero comunico mal, se llama su escrito. Y ese escrito dice, si gobiernas bien, no puedes comunicar mal, ¿ya? Si gobiernas bien, no puedes comunicar bien. O sea, comunicar bien es parte del acto de gobernar.
¿ya? Y él distingue, digamos, entre la comunicación de Estado, que es lo que hablaba la anterior vez, y la comunicación política. Yo creo que, haciendo una crítica al MAS, ha fallado en la comunicación política, en la comunicación de cara al ciudadano, porque todas las ventajas del modelo no han sido explicadas o no han sido transmitidas bien, de cierta manera. ¿Ya? ¿Por qué la estabilidad? Ahora hay algo que pesa también en contra. Es más fácil criticar desde la oposición. Acordate del hijo de Evo. Nunca se supo y al final no hubo hijo de Evo, pero en cierto momento se creía todo el mundo, hasta muchos masistas, que tenía un hijo y se lo ha descalificado. Y decía, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo es posible? En este momento la oposición está planteando con cierto éxito la dicotomía, o dictadura o democracia, cuando tenemos amplias libertades. Pero dicen, los demás son los únicos que han violentado la Constitución, porque ya nos hemos olvidado, y ha pasado hace mucho tiempo, que Jaime Paz Zamora fue presidente violentando la Constitución, porque era el tercero y fue presidente con el candidato del segundo. O sea, fue un Frankenstein de candidato, ¿no? Y nos hemos olvidado que Tuto Quiroga, Goni, han firmado anexos con Estados Unidos para exculpar a los ciudadanos norteamericanos, a soldados, de delitos cometidos en el país. Ya nos hemos olvidado que ellos mismos han violentado la Constitución. ¿Ya? Entonces, digamos, tiene mucho más éxito criticar. Tenemos un presidente que comunica, tenemos un vicepresidente que comunica, pero no ha habido una política que dimensione, digamos, todo eso y la transmita en palabras sencillas. ¿Tú crees que el programa que lleva adelante el MAS, la política de gobierno ahora mismo, luego, digamos, que mejore en su comunicación, en la campaña, no sé, sea suficiente para volver, para reenamorar al votante? Es que faltan cosas importantes por hacer. No se ha podido mejorar la justicia. Porque el gran tema, ¿no? No tengas justicia boliviana. No se ha hecho mucha incidencia en la educación. A pesar que al comienzo se han cambiado libros, todo lo demás está en la biblioteca. La gente no sabe, no piensa nuevamente. No se ha ampliado las autonomías municipales. Esteban habla de federalismo, pero todavía nuestro país no es muy autónomo. Tenemos un Estado todavía muy centralista, ¿ya? Y cosas así. Y el ejemplo de Argentina y de otros países, y también a mí la historia me ha mostrado que se puede ir tranquilamente para atrás. O sea, yo ya no creo, digamos, en que la historia tiene un sentido irrefutable. O sea, puede venir un gobierno y decir, lo siento, se acabó el rentismo, esto no es así, y listo, y se acabó esto. Y venga otra vez la inversión privada, y venga otra vez, digamos, una relación fuerte con Estados Unidos, y Estados Unidos a través del fondo y todo te impone ciertas conductas, porque ellos quieren expandir nuestro mercado. Nuestro mercado se pone cada vez más interesante, somos 11 millones de habitantes, tenemos un poder adquisitivo más grande, ¿ya? O sea, aquí se podrían hacer excelentes negocios más grandes con empresas extranjeras si es que se abre el país. Por ejemplo, apertura de los cielos. Todavía no se le está haciendo, se lo va a hacer. O sea, hay aquí elementos que hay que cuidar, según el MAS, que van a favorecer o un Estado libre en su inversión o un Estado libre en su política económica, porque ahora sí no pueden decir que son dependientes, digamos, de Cuba, porque ya casi no existe, o de Venezuela, que ya, ¿qué nos va a decir? Y me parece completamente anacrónico decir el castrochavismo que maneja Sánchez Berzaín, ¿no? Y algunos de la oposición le copian. Pucha, Castro está muerto y Chávez también está muerto. ¿Qué habría que decir, digamos, no? O sea, yo pienso que ese modelo, para resumirte en dos cosas, uno, sí existe y como dice Fernando y también reconoce Esteban, hay cosas concretas, pero esas cosas no están dadas. Argentina nos lo está mostrando y nos lo va a mostrar Brasil, ¿ya? Duque en Colombia inclusive está retrocediendo en los acuerdos con la guerrilla. Y en Colombia la gente ha votado en contra del acuerdo de paz. ¿Pero por qué ha votado en contra del acuerdo de paz? Te lo decía también tu invitado en el anterior sábado, domingo, donde decía, se le ha mentido a la gente. Se le ha decidido, si vos haces el acuerdo de paz, al guerrillero se le va a pagar más que a tal otro. Lo cual era mentira. Y la gente votó en contra. ¿Ya? Entonces, eso no está ganado. Todos los beneficios del MAS, de todo lo demás, pueden revertirse tranquilamente. La historia nos lo ha mostrado. Segundo lugar, el gobierno no ha sabido comunicar bien, efectivamente. ¿Ya? En este momento tenemos una ausencia, ¿no?, de esa política estatal de comunicación, que es una tarea pendiente. ¿No? Y la oposición no lo critica, o sea, no fiscaliza. Se va hacia el 21F, pero con el 21F no se gobierna. Yo te veo mucha razón en hacer la pregunta, bueno, ¿y ustedes qué proponen? Fernando, tú además de periodista eres comunicador político y yo te quiero preguntar qué impacto tiene un programa de gobierno luego en un proceso electoral
o el programa solamente se hace para cumplir ante la Corte y para que un círculo, un grupo de gente informada o interesada, digamos, medianamente lo revise. Esteban decía, bueno, están colgados ahí, uno tiene 2 páginas, otro tiene 3 páginas, es decir, realmente ¿cuál es el peso de un programa luego de cara a las elecciones? Bueno, todo y nada, ¿no? Nada, cuando hablamos del programa como una concepción exhaustiva que resuelve todos los problemas, que eso suelen llamar aquí en la jerga política boliviana programa de gobierno propiamente, ¿no? Y todo cuando hablamos del programa electoral, porque en mi opinión hay una dialéctica, una relación entre el candidato y lo que ofrece al electorado, ¿no? Y esa es la relación que genera votos, ¿no? No basta un candidato solamente, poner al más simpático, al que canta mejor, como creyó una vez Jaime Paz, por ejemplo, o al que tiene determinadas atributos históricos, sino propone cosas y ofrece cosas a la gente que la gente entienda ese candidato realmente le puede dar, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una especie de toma y daca, ¿no? Hay una relación, por un lado, emocional, porque tiene que llegar a confiar en ese individuo, pero por el otro lado, racional, porque ese individuo tiene que decirle justamente dónde le aprieta el zapato y cómo salir de esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que los elementos ideológicos que están insertos en toda campaña electoral son fundamentales. No podemos creer, por ejemplo, a un candidato, qué sé yo, a Evo Morales que diga, ahora voy a, no sé, portarme diferente con las redes sociales, por ejemplo. No, eso no se le va a creer, ¿no es cierto? Tiene que decir algo Evo Morales para reaproximarse a la clase media que sea adecuado a su perfil, ¿no? No vamos a creer que Carlos Mesa ahora se va a empezar a pelear con las petroleras. O sea, eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? Porque tenemos el... Ahora, evidentemente también tenemos que tomar en cuenta que hay mucha gente que desconoce a los candidatos, especialmente los jóvenes. Se ha hecho una encuesta en otro programa competidor tuyo, y la gente no sabía quién era Gonzalo Sánchez de Lozada, los jóvenes de 18, 20 años. Pero no hay que olvidar también que la campaña está ahí para recordar. Entonces, aunque un candidato no sea tan identificado, así como lo podemos identificar en un programa como este, por la gente, seguramente a lo largo de la campaña van a aparecer informaciones que lo van a terminar identificando. Entonces, el candidato tiene que decir cosas que tengan que ver con su propio historial y su propia identidad. Si logra ese vínculo, va a tener éxito electoral. Un caso más menciono, que es el de Víctor Hugo Cárdenas, ¿no es cierto?, que está haciendo ofertas conservadoras en términos morales y religiosos, ¿no es cierto?, sin tener los antecedentes que calzan con eso. Es decir, a diferencia de Bolsonaro en el Brasil, que era un exmilitar, un tipo siempre de derecha, etc. Y hace 20 años viene acumulando esas declaraciones. Entonces es difícil que uno le crea, ¿no? Fernando, cuando tú hablas de que un programa tiene que adecuarse, o sea, se construye en un marco ideológico, lo que últimamente hemos escuchado en muchos de los candidatos es que básicamente la ideología no existe, que la derecha y la izquierda no van más, ¿no es cierto? ¿No te parece que quizás sea esta una posición deshonesta, un tanto oportunista, incluso para tomar propuestas tanto de izquierda como de derecha? O sea, ¿qué opinas cuando un candidato, cuando escuchas, dice, bueno, un candidato dice la izquierda y la derecha han desaparecido? Yo opino que está expresando una ideología el que dice eso, ¿no es cierto? Que es una ideología de derecha. No, decir la izquierda y la derecha no existen es una forma de decir todos somos ciudadanos sin clase social, sin etnia, ¿no? Entonces no hay pobres ni ricos, no hay superiores ni inferiores, sino que todos somos una bolsa de ciudadanos que tenemos los mismos. Y eso no es cierto, ¿no es cierto? En mi opinión, hay dos formas de ver el desarrollo de un país y eso afecta intereses de unos y otros, ¿no es cierto? Entonces,
una cosa es esa y otra cosa es ser de centro, que es diferente, ¿no? Ser de centro, como ha dicho muy bien Esteban, es combinar, digamos, determinadas reivindicaciones de tipo popular o de las clases trabajadoras, ¿no es cierto? Considerarlas adecuadas, por ejemplo, un poco de estatismo o bastante estatismo, con ciertas opiniones, premisas liberales, ¿no? Esa es otra cuestión. Yo creo que el que dice no hay izquierda y derecha, o no ha comprendido la cuestión, como dice Esteban, o está expresando una ideología de derecha que ve a los ciudadanos como iguales, ¿no? No me parece que las leyes, ¿no es cierto?, puedan igualar en la realidad a los ciudadanos. Sí. Y por lo tanto, es muy importante, coincido, en que las leyes sean iguales para todos, esa es una cuestión, y otra cosa es que en la realidad esa igualdad vaya a transformar las realidades, los obstáculos, a superar los obstáculos, por ejemplo, económicos, sociales, etc. Y entonces yo apuesto por lo centrista, que a mí me parece es una combinación más virtuosa, ¿no? Bueno, luego te han criticado mucho eso, Esteban, da la sensación cuando uno ve algunos tipos de publicidades en el Free en relación a Gustavo Pedraza, muchísima publicidad alrededor de que estudió en Harvard, que se están anexando, adhiriendo al proyecto político jóvenes profesionales, ¿no? Se festeja mucho aquello. Daría la sensación que esa idea liberal ¿no? es a la que se apunta a volver a esa tecnocracia que de pronto si uno revisa los 90, no solo no ha funcionado como modelo, sino luego como cuestión de contradicción social tampoco. ¿Qué opinas sobre esto? A ver, ahí hay varios puntos y quiero justamente aprovechar la pregunta para enlazar un poquito con otras cosas que se dijeron en esta mesa que son importantísimas y que son un tema de debate mundial, no solamente de Bolivia, ¿no? Yo siento que, y si evidentemente hay posibilidades de retroceso histórico, son gracias a que había una tendencia en los últimos 10 años en el mundo entero a tomar posiciones antiintelectuales muy fregadas, ¿no? Que explican un Bolsonaro, que explican un Trump, que explican una Le Pen, etcétera, etcétera, en todo el mundo. Y es esta negación sistemática, no del todo inmerecida, tengo que admitirlo, pero esta negación sistemática de que prepararse uno, estudiar uno, leer uno, analizar uno las cosas, lo aleja de la realidad y lo separa completamente de las aspiraciones populares. Eso es, para mí, es una falacia, ¿no? No es que no se dé, no es del todo inmerecido, pero es una generalización absurda, ¿no? Yo soy muy seguidor de Gustavo Pedraza, mucho antes de que anunciara candidatura alguna, más o menos, entre otras cosas porque tenemos la misma formación. Si bien no he tenido yo la oportunidad de ir a Harvard, ni mucho menos, pero él es abogado especializado en la administración pública y yo he seguido los mismos pasos también. Y he leído mucho lo que ha publicado Gustavo Pedraza y siempre me ha parecido una persona muy interesante y con ideas muy claras. No, más allá de Gustavo, sí. Gustavo a lo que me voy es que como intelectual, como esa publicidad, digamos, del estudio particular en Harvard y de la cuestión de... Así es. Es que el mensaje ahí justamente, de nuevo, es un rompimiento, ¿no? Un rompimiento entre toda esta corriente muy fea en la política nacional e internacional, de basarse solamente en el emocionalismo, ¿no? Muy guiada muchas veces por la mentira, o por medias verdades, o por contar solamente parte de la historia.
Y aquí no es que yo quiera armar una polémica en esta mesa, pero con todo el respeto al mundo, Antonio, le digo, Jaime Paz no violó la Constitución. Yo no estoy de acuerdo con que el tercero hubiera salido presidente, pero la Constitución lo permitía. Era un sistema semiparlamentario y era el Parlamento el que elegía al presidente y fue presidente Jaime Paz Zamora por ello. El bono para los discapacitados no fue una idea del gobierno, fueron los discapacitados que lucharon por semanas en las calles para que se les reconozca el bono y el gobierno muy hábilmente le tiró el muerto a los municipios, que por cierto los municipios están con solamente el 10% de la inversión pública nacional, ¿no? Todo se ha reconcentrado muy fuertemente, sobre todo en la unidad de programas especiales, el programa Evo Cumple, ¿no? Pero todo este tipo de discusiones justamente son las que necesitamos tener, o sea, no solamente es el hijo cuántico, como me gusta llamarlo, que existe y no existe, ¿no es cierto? Ese probablemente fue el momento más bajo de la discusión política boliviana de nuestra historia reciente, pero es que es un fenómeno que se viene repitiendo, que se hace discusiones sobre emociones, sobre percepciones, sobre falsedades, sobre dicotomías que no existen, o sobre simplificaciones de las cosas, ¿no es cierto? Y que no nos permiten llegar al fondo de los temas. Fernando. Sí, pero esa reacción antiintelectual es el resultado también de un previo periodo de tecnocracia pura y dura, ¿no? Que fueron los 90. No es del todo inmerecido. O sea, de alguna manera es una reacción frente a la idea de que hay unas élites que están mejor preparadas para gobernar, ¿no? Entonces, por eso otra vez el centrismo, ¿no? Una combinación de el derecho ciudadano de gobernar por el solo hecho de ser votado y los técnicos necesarios para hacerlo, ¿no? Yo quiero decir algo para alusión. Jaime Paz Zamora ha sido presidente, pero con el vice de Panzer. O sea, han forzado la candidatura. Fue el vice. Claro, vice era Luis Ocio, que en paz descanse. O sea, han forzado. O sea, han violado ahí la Constitución. O si vamos donde tú dices, la Constitución lo permite, ahorita tomamos el argumento de Susana y decimos, la Constitución permite que el Tribunal Constitucional dé la última palabra. Pero no, o sea, que cambie la Constitución. Pero podríamos decir, o sea, hay un precepto legal que dice, lo que la ley no prohíbe está permitido. ¿Ya? Y tienes argumentos legales para decirlo. O sea, ¿dónde vamos? Digamos, ¿no? O sea, ahora date cuenta de una cosa, digamos, ¿no? Son posiciones las que estamos expresando. Yo no aspiro a tener la verdad completa, ¿ya? Hay gente que nos está mirando. Los partidos van a hacer lo mismo. Al final, en términos, ¿van a comprar cierta idea o no la van a comprar? ¿Ya? ¿Nos van a creer o nos van a creer? Para mí, Gustavo Pedraza fue un error. Yo esperaba que Paz Zamora, desde su balcón desde que Carlos Mesa, desde su balcón de Achumani, el que en ese programa, entre un poco, digamos, a la mujer o entre, digamos, a alguien del pueblo, o sea, para que su candidatura sea transversal. Y entiendo lo que Susana dice, en los 90, como dice Fernando, era la tecnocracia, todos venían de Harvard, de Estados Unidos, eran los ministros, ya, Illanes, todos los demás. Estamos volviendo a esa época, o Carlos Mesa todavía no se ha dado cuenta que el país ha cambiado. Y una cosita más que quiero decir, perdón que se me extienda. Hay un momento, digamos, en que entra la gente sin leer al Estado y se vuelve ministro. Pero es que nuestro país era una olla donde cierto sector social estaba completamente vedado a cualquier participación pública. Y en el mundo también, y esa gente reclama, y esa gente entra, ¿ya? Y ahorita, digamos, señal Gustavo Pedraza me parece completamente equivocada. Yo esperaba otra cosa. Yo esperaba que sea más hábil en elegir su candidato. Fernando, ya lo último para irnos, cerrando este bloque. Has hablado de Víctor Hugo Cárdenas. Víctor Hugo Cárdenas está con un discurso, como tú lo dices, moral y religioso como marca electoral. ¿Qué te dice a ti que un indígena esté con un discurso bolsonarista? Pues es un poco paradójico, ¿no? Sobre todo porque es un indígena que se caracterizó por su moderación, ¿no? Porque finalmente podríamos encontrar en ciertos indigenismos más radicales, ¿no? Elementos parecidos, ¿no? No olvidemos que los indigenistas nunca han sido muy progresistas en moral, ¿no? Históricamente hablando. Pero Cárdenas siempre me llamó la atención y
me pareció admirable porque era una persona moderada, a veces más moderada de lo que me hubiera gustado a mí, porque lo veía un poco lento en reaccionar frente a algunas afrentas de las clases políticas respecto a su condición indígena, ¿no? Pero en todo caso parecía un hombre muy sabio en cuanto a esa decisión de no personalizar las cosas, ¿no? Y ahora parece un extremo, ¿no? Entonces me parece que es una ruptura de su propio background, su propio antecedente, que lleva por un lado a que sea difícilmente creíble, por otro lado a lamentar, digamos, esa condición. No creo que sea la forma en que contribuya a la causa de su vida, que es la igualdad, ¿no? No creo que sea la forma. Yo creo que ese tipo de expresiones van a fortalecer, y eso ya se está dando en los hechos, a determinados grupos de las élites cruceñas y bolivianas en general, que no creen en la igualdad, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Y que pueden ver en Cárdenas un instrumento para usar, digamos, y para expresar ese malestar. Obviamente Cárdenas no es racista, pero yo no diría lo mismo de quienes lo van a apoyar y van a votar por él, ¿no? Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel. Volvemos con las conclusiones de este programa. Volvemos a esta casa, no es hotel, ya con las conclusiones, un programa sumamente interesante. Antonio, te agradezco por haber venido. Una conclusión con la que quieras que se quede la gente. Yo creo que en las futuras elecciones hay que partir de dos cosas. Uno, hay 9 candidatos habilitados. Puedes decir no está habilitado, que no debería participar, pero esa ya va a ser, digamos, una postura electoral, que la gente puede comprarla o no puede comprarla. Segundo, digamos, algo más importante, esté yo de acuerdo con esté habilitado o no esté habilitado, ¿qué país se nos viene? ¿Ya? ¿Qué país se nos viene? ¿Vamos a seguir con el modelo? Hay analistas que dicen sí, ya no hay otra manera que hacer. Yo creo que no es tan seguro, me lo demuestra internacionalmente, que se puede retroceder o se puede moderar. ¿Ya? Entonces tenemos, digamos, un partido que dice seguiremos con el modelo. Hay cosas que criticarle, justicia, educación, cultura, le podemos criticar, pero en lo fundamental yo creo que la economía es un modelo que tiene que continuar. Y hay otro que es una gran incógnita, porque además me gustaría escuchar a la oposición que dice, además de estar inhabilitado, esto es lo que queremos. O sea, este Estado vamos a hacer. Ya, o sea, parece que hay que sacarle con cuchara cuál va a ser su programa. Entonces a mí me gustaría, pero lo veo muy difícil, porque el tiempo de elecciones, como ya lo ha dicho Fernando, es tiempo también de emociones, ¿no? O sea, Carlos Mesa no debería enojarse por lo que le han dicho, peores cosas le van a decir. Ahí, gracias Antonio por haber venido esta noche al programa. Esteban. Gracias, Susana. Simplemente, evidentemente coincido que se viene una discusión muy fuerte sobre cuál es el país que queremos. Yo creo que va a ser tan fuerte como lo fue el 2003 y ojalá que sea por las vías constitucionales correctas, por las urnas y con el debate público y no sacándonos la crisma en las calles. Hay una cosa que considerar, que Bolivia ha cambiado, sí, por efecto del gobierno, pero también ha cambiado mucho demográficamente. Tenemos un electorado muy joven, de una amplia base joven, de gente que va a votar por primera vez o por segunda vez, una población mucho más de clase media, mucho más urbana que hace 15 años. Independientemente de cómo expliquemos que eso ha sucedido, ¿no es cierto?, que sea por reacción del gobierno, por sus éxitos o por pura serendipia, esa es la realidad y ese es el electorado al que los candidatos van a tener que enamorar. Gracias por haber venido, Esteban. Fernando. Yo diría que estas elecciones, por primera vez, la oposición puede enfrentar y ganar a Morales. Desgraciadamente, parece que en esa tarea, que es necesaria para mi visión de la democracia, su gran bandera va a ser oponerse bastante radicalmente a lo que ha sido este gobierno y este proceso, lo cual nos puede llevar a un callejón sin salida porque
si se suspenden los avances, si se retrocede, como ha dicho Antonio, probablemente se van a crear las condiciones nuevamente de una insurgencia, ¿no es cierto?, en el otro sentido, y eso nos va a llevar al péndulo entre nacionalización, nacionalismo y liberalismo, que a mi juicio es la gran causa de su desarrollo del país. Entonces yo espero que la oposición encuentre una visión del país que sea capaz de recuperar lo que hemos avanzado, de superar los defectos, y que sea esta visión del país, no el extremismo de derecha, sino una visión de centro, como he explicado, la que se enfrente a Evo en las urnas. Gracias por haber venido esta noche, Fernando, Antonio, Esteban. Gracias a ustedes por habernos acompañado con el programa de esta noche. Más adelante vamos a seguir hablando. Creo que esta noche nuestros analistas nos han dado algunas pistas de por dónde debería ir el oficialismo, pero también y fundamentalmente por dónde debería ir la oposición a la fecha. Creo que tanto a mí como a todos ustedes que nos están viendo nos está costando descubrir qué es lo que quiere la oposición en lo económico, qué es lo que quiere la oposición en lo social. Creo que lo político está claro y creo que la tarea del MAS también, por supuesto, es decirnos, contarnos de manera más clara por qué continuar. Quédese con la programación de ATV y conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches. Hotel.